Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? Bendecidos en el Señor, me imagino que sí, con mucha pasión por todo lo que hacen. Yo aquí disfrutando de una tarde maravillosa, una tarde súper soleada aquí en la bella Cali, Colombia. Vivo feliz, feliz de mi ciudad. A pesar de todas las cosas que haya, esto es una ciudad maravillosa. Eh, yo hoy quiero hablarles de algo muy especial, muy singular, y es algo que me llegó sobre Moisés. Pero la historia de Moisés la podemos encontrar en Éxodo, en la palabra de Dios, para los que les interese entender y profundizar un poquito más sobre Moisés en el Éxodo. La historia de Moisés desde que nació y la gran misión y propósito que Dios le dio en su vida. Pero para poder entender ese propósito que Dios le dio en su vida, me llegó algo muy especial de D.L. Moody, que dice lo siguiente: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Y a veces nosotros nos creemos tanto y mucho. 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Maravilloso. Cuando a mí me llegó esto, yo quedé fascinada y lo leía y releía y decía, exacto, eso es, ese es el proceso que todos debemos llevar, y la historia de Moisés y el proceso de su madurez nos cala a todos nosotros muchísimo. Y nos cala porque, imagínense, cuando dice Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Y sí, a nosotros nos pasa eso. Nacemos en una familia, nos dan un nombre, pasan los años, estudiamos, llegamos a la universidad, nos llenamos de títulos, de perendengues, de pergaminos. Muchas veces somos muy exitosos. Después, y eso muchas veces hace que la gente se, se sienta demasiado privilegiada, sin darle la gloria al Señor, porque es por su propio cuento y por su propio esfuerzo que nadie le quita lo bailado, pero no le dan la gloria al Señor. Entonces, aún los dones y las capacidades que el Señor nos dé, siempre debemos darle la gloria al Señor y las gracias por todo. Y eso le pasó a Moisés. Moisés, imagínense, llegó a ser príncipe de Egipto. Príncipe de Egipto, cuando fue salvado de las aguas ese niño, que se iba a imaginar que iba a hacer crecer en el imperio de Egipto. Y llegó a ser un hombre de mucha capacidad, un general del ejército, y un hombre muy querido incluso por los mismos egipcios, por la persona que lo crió, y por el mismo faraón. Pero él daba órdenes, y en medio de todo era un hombre pues que tenía su orgullo, incluso podía rayar incluso en la soberbia, como muchas veces nos puede pasar a nosotros cuando tenemos tanto perendengue. Incluso hay unos que se creen hasta sangre azul, imagínense en eso. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Debemos ser siempre humildes en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, bajo perfil incluso, aún con las cosas que el Señor nos dé. Y aquí dice, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, nos creemos mucho por todas esas cosas que nos rodean y todos esos pergaminos. Pero después viene el proceso. Y aquí dice, y 40 años aprendiendo que no era nadie. Y así fue. Cuando Moisés empezó a ver que el pueblo de Israel era azotado, estaba completamente azotado en la esclavitud. Un día vio a un hombre que estaba maltratando a un hebreo, un esclavo hebreo, y se puso a pelear con este hombre y con un guarda y lo mató. Y Moisés pues, después se presentó ante el faraón, pero tuvo miedo y salió huyendo. Y salió huyendo para su propio desierto. Entró en el desierto y entró en Madián, una región donde había tribus nómadas. Y allí conoció a la que iba a ser su esposa, que era Séfora, y allí le trabajó a Jetro 40 años. 40 años donde se le fue quitado todo.
40 años donde perdió su pergamino de príncipe, 40 años donde fue limpiado, procesado, donde su orgullo, soberbia, aún las órdenes que daba, aún todos sus defectos fueron completamente molidos. ¿Para qué? Para sacar un grano fuerte y limpio, un grano desnudo, limpio, del yo interno de Moisés. Porque todos esos pergaminos y ese orgullo y esa bomba, esa rimbombancia que muchas veces que él se pudo haber encontrado por ser príncipe de Egipto, que todos le agachaban la cabeza. Muchas veces nosotros también entramos en esas rimbombancias, en esa falta de humildad, que en realidad nos sobrecargan, nos estorban para lo que el Señor quiere hacer en nosotros, para que podamos cumplir su propósito, pero llenos de cargas y de cosas que nos estorban, como el egoísmo, el orgullo, la falta de humildad, incluso la soberbia, la vanidad, aún la amargura, la tristeza. Todo eso se tiene que ir porque el Señor lo muele, lo tiene que moler para dejarnos como un grano desnudo. Somos como vasos de barro en las manos de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés fue procesado como vaso de barro en las manos de Dios. Y él allí agacha la cabeza. En esos otros 40 años ya van 80. Y ahí se da cuenta que él dependía completamente de Dios. Y que necesitaba depender completamente de Dios. Como nosotros en nuestro proceso, en nuestro desierto, en nuestro Madián, tenemos que aprender a entender eso. Que necesitamos completamente de Dios, y aun cuando todo nos lo dé, le debemos siempre dar la honra y la gloria a Dios y quedarnos calladitos aún con las cosas que nos dé, para no dar casquillo, para no generar aún envidias, para no generar conflictos. Debemos ser humildes ante eso. Muchas veces somos más probados en la abundancia y en la sobreabundancia que en la misma prueba de hambre o de tristeza o de depresión, o de lo que nos falte. Porque cuando nos falta algo siempre estamos clamando, pero cuando el Señor nos sobreabunda, muchas veces ya decimos no, estamos en un nivel superior, ya el Señor entendió de que yo estoy muy bien y entonces ya no necesito de Él. Ahí es cuando más necesitamos demostrarle a Él que somos totalmente humildes, que debemos callar y debemos agachar completamente la cabeza y ser sumisos ante Él. ¿Para qué? Para adorarlo, para venerarlo, para decirles que somos personas útiles para Él y para seguir siendo procesados, porque siempre vamos a ser procesamos aún que nos encontremos en el mejor nivel. Así es, por eso dice, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Finalmente Moisés entendió eso. Cuando ya fue a Egipto otra vez, ya le dieron la orden de que tenía que ser para el pueblo de Israel, que lo tenía que llevar a la tierra prometida, y fueron sus últimos 40 años donde él entendió que no era nadie y que su dependencia era total de Dios. ¡Qué belleza de proceso! Y así debemos entenderlo nosotros, estar sometidos completamente a Él en humildad, aún con todo lo que el Señor nos dé, ser humildes, callados, bajo perfil, siempre orando, siempre compartiendo, siempre tratando de ser felices, de gozarnos la vida que el Señor nos dio y gozárnoslo a Él también, gozarnos de su palabra y de su amor. En humildad, siempre en humildad, calladitos, vivamos en una covacha o vivamos en una mansión, tengamos o no tengamos, siempre en humildad, callados y felices, demostrando en nuestro yo interno más bien qué es lo que debemos expresar de Dios, no en las cosas que tenemos y en el exterior, es en nuestro yo interno que ahí denotamos quiénes somos y en cuánto está nuestro nivel. Bueno, un abrazo, gracias por apoyar estas cápsulas y los amo en el Señor. Que Dios los bendiga, para adelante con todo, aún con todos nuestros procesos y nuestros problemas y aún por todo lo que muchas veces podamos atravesar. Así es la vida y hay que seguir para adelante. Bendiciones. Chao pues. Gracias. Chao.